Bienvenidos y bienvenidas a una nueva lectura Entre Líneas. Vamos a dedicar este programa nuevamente a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en sus alrededores. Tenemos la obligación humana, política, comunicacional, ética y moral para hacerlo. Estos no son los programas favoritos del algoritmo en esta y otras plataformas, y es por eso que le dedicamos tiempo y energía. Lo que está pasando allá está lejos de ser algo habitual o que deba ser normalizado, y sinceramente considero que podríamos estar a punto de ser los testigos del exterminio de la comunidad palestina, como durante tantas décadas ha soñado el sionismo. Viendo todos estos elementos, por eso vamos a centrarnos en quienes ponen frente y el pecho a una resistencia que no haya eco contundente en organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Esta resistencia tampoco haya cobijo y consuelo en el derecho internacional. Antes de empezar, les agradezco por acompañarnos y les invito a abrir su mente para esta información, porque nosotros no hacemos apologías a la guerra, pero entendemos que esto ya dejó de ser un asunto de tanques contra piedras. Es un genocidio, y aunque lamentablemente no cesa por más que lo repitamos, no podemos, aunque sea, dedicarle al pueblo palestino un espacio más allá del territorio que le ha sido robado. Hablemos de quienes sí hacen algo al respecto, estemos o no estemos de acuerdo. Hablemos de Hamas y también de Hezbollah, la resistencia libanesa que no deja morir a Palestina. Vamos al grano apuntando algunas claves proporcionadas por el director ejecutivo del Observatorio Internacional de la Fundación para la Democracia, Michael Marzuka, sobre lo que es y cómo impacta el movimiento de resistencia islámica Hamas hoy. La operación de Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023 no fue un ataque, fue una respuesta al insostenible bloqueo y estrangulamiento de la población civil, destinándola a una muerte lenta. Y lo que siguió fue una reacción esperada de los genocidas. Sobre eso nosotros hemos venido hablando, pero no olvidemos, por favor, no olvidemos lo que ocurrió finalizando febrero. Israel abrió fuego contra palestinos que acudían en busca de comida y ayuda humanitaria. No lo vamos a colocar por acá porque no queremos alimentar el sadismo del sionismo, pero sí recordemos que eso ocurrió. Desde su operación el 7 de octubre, las declaraciones de Hamas han estado políticamente fundadas en su condición de parte del movimiento de la resistencia a la ocupación, pero además han profundizado las contradicciones internas en Israel. Hamas logró desmitificar la invencibilidad del ejército israelí y la humillación. Israel fue derrotado desde el punto de vista militar y por eso carga contra los civiles inocentes. Y lo hace con la misma violencia desproporcionada que emana de un hombre que duda de su masculinidad. Quien no denuncie y quien no quiera ver eso, no lo hace por simples conflictos de intereses. La limpieza étnica en curso mediante el genocidio de la población palestina es mayor que la de 1948 o de los años siguientes. Aun cuando no ha sido suficiente para parar la agresión y pese al número de muertes y desplazados, también se ha logrado amplificar la solidaridad mundial con Palestina. La acción de Hamas ha desembocado también en la presentación de los crímenes israelíes ante la justicia mundial. El más claro de los enjuiciamientos hasta la fecha fue el presentado por Sudáfrica contra los actos de genocidio de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, respaldado hasta hoy por más de 50 países y organizaciones. La acción de Hamas también ha logrado que gobiernos que tradicionalmente eran aliados de Israel se desmarquen. Y aquí entran Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Francia e incluso la Unión Europea. Unos países que siquiera han declarado abiertamente que no respaldan el genocidio y le hacen un llamado a Israel a detener su incursión militar en Gaza. La operación de Al-Aqsa también ha desenvuelto la alfombra descubriendo las traiciones de la autoridad palestina urdidas en Oslo por Estados Unidos e Israel en complicidad con los regímenes dictatoriales monárquicos árabes, aliados del sionismo. La operación Al-Aqsa ha llevado numerosas deserciones en el ejército israelí, aunque se esfuercen en ocultarlo. La operación Al-Aqsa del 7 de octubre que llevó a cabo Hamas aumentó la salida de israelíes, aunque también llevó al recrudecimiento de los ataques de los colonos contra los palestinos, y se estima que más de 1 millón de israelíes repletaron el aeropuerto para huir a lugares más seguros. Los colonos han intensificado sus ataques contra los agricultores palestinos protegidos por el ejército, destruyendo así sus cosechas para obligarlos a abandonar sus tierras.
aunque sinceramente no han tenido éxito. La operación de Hamás llevó al desbaratamiento del Plan Abraham, debilitando la alianza entre las monarquías árabes y el ente sionista, generando contradicciones internas para resquebrajar la alianza con el occidental y los regímenes árabes reaccionarios, y retrasando así la consumación de sus objetivos. En ese contexto, el gobierno israelí está arrastrando a Estados Unidos a enfrentar la peor crisis de su imagen. El abrupto término del financiamiento de la misión de la ONU, al que han sido también llevados Australia, Japón y algunos países europeos, marca otra situación de quiebre en el hasta hace poco sólido eje occidental. Según Marzuca, debemos recordar que Occidente califica y ha logrado posicionar en nuestras mentes la etiqueta terrorista sobre todo aquel que desafía al orden mundial creado en la posguerra para otorgar ventaja estratégica a potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, Francia y Holanda. Jamás una organización a la que tildan de terrorista logró que el pueblo palestino esté cada vez más consciente de que el movimiento, así como la Yihad Islámica, el Frente Popular de Liberación Palestina y otras milicias de resistencia, están luchando por su libertad y se desentienden de los falsos estigmas con los que las potencias quieren marcarlas. Esto no lo dicen las autoridades de la resistencia palestina, eso está sustentado en declaraciones de rehenes israelíes liberados hasta la fecha. Por último, se destaca en el listado de logros políticos de esta operación del 7 de octubre la aceptación de Israel de sentarse a una mesa de negociaciones con Hamás mediante la mediación de Qatar, aun cuando sea muy probable que Israel cargue contra Rafah, incluso en medio del Ramadán. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.